de la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy vamos a dialogar la primera parte del capítulo 16 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula En su templo y está basado en el relato bíblico de Juan capítulo 2 versos 12 al 22. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, delante de tu presencia te pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestro ser, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, atesorar las lecciones que aprenderemos de esta lectura. En el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos hablando del primer milagro de Jesús hecho en las bodas de Caná. Ahora nos trasladamos después de esto, en Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí unos pocos días y estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En ese viaje, Jesús se unió a una de las grandes compañías que se dirigían a la capital. No había anunciado todavía públicamente su misión e iba inadvertido en medio de la muchedumbre. En esas ocasiones, el advenimiento del Mesías, que había adquirido tanta preeminencia debido al ministerio de Juan, era a menudo el tema de conversación. La esperanza de la grandeza nacional se mencionaba con un fogoso entusiasmo. Jesús sabía que esta esperanza iba a quedar frustrada, porque se fundaba en una interpretación equivocada de las Escrituras. Con profundo fervor, él explicaba las profecías y trataba de invitar al pueblo a estudiar más detenidamente la palabra de Dios. Los dirigentes judíos habían enseñado al pueblo que en Jerusalén se les indicaba cómo adorar a Dios. Allí, durante la semana de Pascua, se congregaban grandes muchedumbres que venían de toda parte de Palestina y aún de países lejanos. Los atrios del templo se llenaban de una multitud promiscua. Muchos no podrían traer consigo los sacrificios que habían de ser ofrecidos en representación del gran sacrificio. Para comodidad de los tales, se compraban y se vendían animales en el atrio exterior del templo. Allí se congregaban todas las clases del pueblo para comprar sus ofrendas. Allí se cambiaba el dinero extranjero por la moneda del santuario. Se requería que cada judío pagase anualmente medio siclo como rescate por su persona. Y el dinero así recolectado se utilizaba para el sostén del templo. Además de eso, se traían grandes sumas como ofrendas voluntarias que eran depositadas en el tesoro del templo. Y era necesario que toda moneda extranjera fuese cambiada por otra que se llamaba el siclo del templo, que era aceptado para el servicio del santuario. El cambio de dinero daba oportunidad al fraude y a la extorsión. Se había transformado en un vergonzoso tráfico que era fuente de renta para los sacerdotes. Los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían y compartían sus ganancias con los sacerdotes y gobernantes, quienes se enriquecían. Y así, a expensas del pueblo, se habían enseñado a los adoradores a creer que si no ofrecían los sacrificios, la bendición de Dios no descansaría sobre sus hijos o sus tierras. Así se podía obtener un precio elevado por los animales, porque después de haber venido desde tan lejos, la gente no quería volver a sus hogares sin cumplir el acto de devoción por el cual habían venido. En ocasión de la Pascua, se ofrecía un gran número de sacrificios y las ventas realizadas en el templo eran muy cuantiosas. La confusión consiguiente daba la impresión de una ruidosa feria de ganado, más bien que del sagrado templo de Dios. Podían escucharse voces agudas que regateaban, el mugido del ganado vacuno, los balidos de las ovejas,
el arrullo de las palomas, mezclado con el ruido de las monedas y las disputas airadas. La confusión era tanta que perturbaba a los adoradores, y las palabras dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas por el tumulto que invadían el templo. Los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad. Se regocijaban de su templo y consideraban como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra él. Eran muy rigurosos en el cumplimiento de las ceremonias relacionadas con él. Pero el amor al dinero había prevalecido sobre sus escrúpulos. Apenas se daban cuenta de cuán lejos se habían apartado del propósito original del servicio instituido por Dios mismo. Cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, ese lugar quedó consagrado por su presencia. Moisés recibió la orden de poner límites alrededor del monte y santificarlo. Y se oyó la voz del Señor pronunciar esta amonestación: guardaos, no subáis al monte ni toquéis su término. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No le tocará mano, mas será apedreado o atado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Así fue enseñada la lección de que donde quiera que Dios manifieste su presencia, ese lugar es santo. Las dependencias del templo de Dios debieran haberse considerado sagradas. Pero en la lucha para obtener ganancias, todo eso se perdió de vista. Los sacerdotes y gobernantes serán llamados a ser representantes de Dios ante la nación. Debieran haber corregido los abusos que se cometían en el atrio del templo. Debieran haber dado a la gente un ejemplo de integridad y compasión, en vez de buscar sus propias ganancias. Debieran haber considerado la situación y las necesidades de los adoradores. Y debieran haber estado dispuestos a ayudar a aquellos que no podían comprar los sacrificios requeridos. Pero no obraban así. La avaricia había endurecido sus corazones. Acudían a esta fiesta los que sufrían, los que se hallaban en necesidad y angustia. Estaban allí los ciegos, los cojos, los sordos. Algunos eran traídos sobre camillas. Muchos de los que venían eran demasiado pobres para comprarse la más humilde ofrenda para Jehová, o aún para comprarse alimentos con que satisfacer el hambre. A todos ellos les causaba gran angustia las declaraciones de los sacerdotes. Estos se jactaban de su piedad, aseveraban ser guardianes del pueblo, pero carecían en absoluto de simpatía y compasión. En vano los pobres, los enfermos, los moribundos pedían su favor. Sus sufrimientos no despertaban piedad en los corazones de los sacerdotes. Al entrar Jesús al templo, su mirada abarcó toda la escena. Vio las transacciones injustas, vio la angustia de los pobres, que pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. Vio el atrio exterior del templo convertido en un lugar de tráfico profano. El sagrado recinto se había transformado en una vasta lonja. Cristo vio que algo debía hacerse. Había sido impuestas numerosas ceremonias al pueblo, sin la debida instrucción acerca de su significado. Los adoradores ofrecían sus sacrificios sin comprender que prefiguraban al único sacrificio perfecto. Y entre ellos, sin que se le reconociese ni honrase, estaba aquel al cual simbolizaba todo el ceremonial. Él había dado instrucciones acerca de las ofrendas, comprendía su valor simbólico y veía que ahora habían sido pervertidas y mal interpretadas. El culto espiritual estaba desapareciendo rápidamente. Ningún vínculo unía a los sacerdotes y gobernantes con su Dios. La obra de Cristo consistía en establecer un culto completamente diferente. Con mirada escrutadora, Cristo abarcó la escena que se extendía delante de él mientras estaba de pie sobre las gradas del atrio del templo. Con mirada profética, vio lo futuro,
abarcando no solo años, sino siglos y edades. Vio cómo los sacerdotes y gobernantes privarían a los menesterosos de su derecho y prohibirían que el evangelio se predicase a los pobres. Vio cómo el amor de Dios sería ocultado a los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Y al contemplar la escena, la indignación, la autoridad y el poder se expresaron en su semblante. La atención de la gente fue atraída hacia él. Los ojos de los que se dedicaban a su tráfico profano se clavaron en su rostro. No podían retraer la mirada, sentían que este hombre leía sus pensamientos más íntimos y descubría sus motivos ocultos. Algunos intentaron esconder la cara, como si en ella estuviesen escritas las malas acciones para ser leídas por aquellos ojos escrutadores. La confusión se acalló, cesó el ruido del tráfico y de los negocios. El silencio se hizo penoso. Un sentimiento de pavor dominó la asamblea. Fue como si hubiesen comparecido ante el tribunal de Dios para responder de sus hechos. Mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. La majestad del cielo estaba allí como el juez que se presentara en el día final, y aunque no lo rodeaba esa gloria que lo acompañará entonces, tenía el mismo poder de leer el alma. Sus ojos recorrían a toda la multitud, posándose en cada uno de los presentes. Su persona parecía elevarse sobre todos con una imponente dignidad, y una luz divina iluminaba su rostro. Habló, y su voz, clara y penetrante, la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley que los sacerdotes y príncipes estaban transgrediendo, se oyó repercutir por las bóvedas del templo. Quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Descendiendo lentamente de las gradas y alzando el látigo de cuerdas que había recogido al entrar en el recinto, ordenó a la hueste de traficantes que se apartase de las dependencias del templo. Con un celo y una severidad que nunca manifestó antes, derribó las mesas de los cambiadores. Las monedas cayeron y dejaron oír su sonido metálico en el pavimento de mármol. Nadie pretendió poner en duda su autoridad. Nadie se atrevió a detenerse para recoger las ganancias ilícitas. Jesús no los hirió con el látigo de cuerdas, pero en su mano el sencillo látigo parecía ser una flamígera espada. Los oficiales del templo, los sacerdotes especuladores, los cambiadores y los negociantes en ganado huyeron del lugar con sus ovejas y bueyes, dominados por un solo pensamiento, el de escapar a la condenación de su presencia. El pánico se apoderó de la multitud. Se sentía el predominio de la divinidad. Gritos de terror escaparon de centenares de labios pálidos. Aún los discípulos temblaron. Les causaron pavor las palabras y los modales de Jesús, tan diferentes de su comportamiento común. Recordaron que se había escrito acerca de él: me consumió el celo de tu casa. Pronto la tumultuosa muchedumbre fue alejada del templo del Señor con toda la mercadería. Los atrios quedaron libres de todo tráfico profano, y sobre la escena de confusión descendió un profundo y solemne silencio. La presencia del Señor, que antiguamente santificara el monte, había hecho sagrado el templo levantado en su honor. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo erigido para morada de la presencia divina estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado
desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser el templo de Dios. Ensombrecido, contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios, se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sexuales, de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá el altar, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo de tu alma, pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Él vendrá, no solamente por un día, porque Él dice: habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Amigo que me escuchas, escucha el llamado de Dios, que está a la puerta llamando. Oye su voz, abre la puerta y permítele entrar en tu corazón. Y Él se encargará de limpiar nuestro templo para que nosotros podamos hacer el querer y el hacer según su buena voluntad. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu, transformándonos y limpiando nuestro corazón impuro. Entra en nosotros. Haz lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga.